continuamos profundizando la temática de la vejez que nos reúne hoy aquí en Moebius y nos acompaña Jimena Cáceres. Bienvenida, ella es psicóloga, especialista en psicogerontología, directora técnica de la Fundación Casa Francisco Centro de Día de Adultos Mayores, docente de nuestra carrera también de psicología de la Universidad Nacional de Chaco Austral. Jimena, ¿podrías comentarnos de qué se trata el envejecimiento poblacional? Bueno, el envejecimiento poblacional tiene que ver con un proceso, un suceso al que estamos asistiendo, que bueno, justamente tiene que ver con el aumento de la proporción de personas mayores a nivel mundial, ¿sí? Y en particular aquí también en la Argentina. En Argentina, ¿cómo se presenta este fenómeno en particular? Y tomando los datos del último censo nacional, digamos, los datos indican que la proporción de personas mayores en relación a la población total está configurada por el 10,2%, ¿sí? También lo que indica es que son más las mujeres mayores que los hombres, ¿sí? Que llegan a edades avanzadas. También otro dato que es muy interesante es de la encuesta de calidad de vida de las personas mayores, que es del año 2012, que indica también que de las personas, digamos, que alcanzan edades avanzadas, llegan a esas edades con también gran probabilidad y situaciones de dependencia, ¿sí? Así que son datos como interesantes de pensar. Bien, y entonces, digamos, este incremento poblacional de adultos y de adultas mayores, ¿qué implica, qué efecto tiene esto en los recursos sociosanitarios? Bien, lo que pasa con este fenómeno del envejecimiento es que lo que va provocando y va a seguir provocando, ¿sí? De cara, los estudios hablan de cara de aquí al 2050, ¿no? Es que va configurando demandas distintas a la sociedad en su conjunto, ¿sí? A las familias, en relación a las mismas políticas públicas, las cuestiones de Estado, ¿sí? Mismo a las instituciones, a las organizaciones que estamos trabajando en este campo y que tenemos que poder dar una respuesta. ¿Por qué? Porque cada vez las personas mayores van a ser más, ¿sí? Y ahí abrimos el abanico a lo que es la diversidad en la vejez. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no van a alcanzar todas de la misma forma edades avanzadas en cuanto a condiciones físicas, ¿no? Psíquicas, sociales y demás. Es decir, hay personas que van a alcanzar edades muy avanzadas de forma, digamos, llevando una vida autónoma y otras que pueden llegar a esas edades atravesando situaciones de dependencia, que es cuando en muchas situaciones ingresan todos los recursos sociosanitarios que tienen que ver con aquellos recursos justamente que están en la sociedad que deben de dar una respuesta integrada, integral, especializada, ¿sí? A cada caso y en el mejor de los casos contribuir a lo que es, digamos, la inclusión, la participación, ¿sí? Y un poco también esta cuestión del envejecimiento activo, ¿sí? Jimena, hablabas de la diversidad de maneras de transitar la vejez. Sí. ¿Podrías ejemplificarnos cuáles son esos recursos sociosanitarios diferenciados, ¿no? Bien. Nosotros en el campo de la gerontología hablamos de una red de recursos, ¿sí? También hablamos de un concepto que es muy importante y muy interesante, que es la continuidad de los cuidados. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez el recurso que hoy una persona mayor necesita, de acá a tal vez unos años, ya no es ese recurso y es otro, ¿sí? Y en esa continuidad hay distintos niveles y distinta complejidad, ¿sí? Por ejemplo, en un nivel están los centros de jubilados, ¿sí? En el sentido de recursos más psicosociales, bien de base comunitaria, digamos, como también, por ejemplo, es el cuidado domiciliario, ¿sí? Un pasito más allá están, por ejemplo, los centros de día, ¿sí? Que avanzan un poquito más en complejidad y en cuanto al recurso y al acompañamiento que provee. ¿Por qué, Jimena? ¿Qué propone el centro de día? El centro de día, como venimos diciendo, es un recurso sociosanitario y tiene como dos grandes patas de trabajo, ¿no? O sea, por un lado hay todo un equipo interdisciplinario que acompaña todo el proceso de salud o enfermedad de la persona mayor, un equipo que está conformado por distintas y variadas disciplinas, ¿sí? Y por otro lado, provee de un espacio que tiene que ver con la recreación, la socialización, ¿sí?
Nosotros desde Casa Francisca trabajamos desde lo que son los talleres recreativos terapéuticos, apostando a lo que es la estimulación integral del adulto mayor, ¿sí? Es decir, nosotros buscamos que el adulto tenga el máximo nivel de calidad de vida posible, ¿sí? Proveyéndole todo este acompañamiento por un equipo, y a la vez generamos todos estos espacios de estimulación a través de distintos recursos, como es la música, la estimulación cognitiva, la gimnasia. Hablando de la estimulación, hoy se escucha mucho del envejecimiento activo. Sí. ¿En qué consiste? Y el envejecimiento activo es una categoría que la trabajó y, digamos, de alguna forma la generó la OMS, ¿sí? Es generar, yo creo que tiene que ver más con algunas, a ver cómo decir, paradigmas en los que estamos trabajando en este campo podemos de alguna forma asentar nuestro trabajo y tomar también posición en nuestro trabajo. Tiene que ver con la postura y esto de poder sostener, digamos, de que las personas mayores puedan tener una participación activa. A veces también se asocia mucho la actividad al movimiento o a la cuestión más física y corporal, y no, en realidad habla de una participación activa y una inclusión en la sociedad, en la comunidad, ¿sí? Es entender también de que las personas mayores pueden dar continuidad a proyectos vitales, que pueden dar continuidad a intereses, a motivaciones, a gustos. Y nosotros por ahí, trato de hacerte como la bajada más a la práctica, nosotros creemos que justamente en estos recursos, o en particular en mi ámbito de trabajo, que es el centro de día, cómo nosotros los profesionales podemos de alguna forma facilitar para que todo eso se continúe desplegando, ¿sí? Y lo mismo también dentro de las instituciones. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo dentro de las instituciones generar pequeños proyectos que tengan extensión comunitaria. Cómo hacer que lo que hacemos adentro de las instituciones tenga salida y se visibilice también ese envejecimiento activo y esa posibilidad de participación, ¿sí? Dirigiendo un centro de día, te pregunto cuáles son los efectos de la pandemia que has visualizado en este tiempo en los y las adultos mayores. Bueno, la esencia del centro de día es el apoyo a la familia en relación a al familiar adulto mayor que está viviendo en el domicilio, ¿sí? La esencia del centro de día es ser un dispositivo ambulatorio, o sea, la persona mayor va y viene en su domicilio. Entonces realmente es un apoyo para la familia. Lo que pasó en este contexto es esto, ¿no? Que el adulto que iba a un centro de día tuvo que quedarse en su casa, ¿sí? Una casa donde también empezaron a convivir hasta a veces varias generaciones, porque digo, el adulto, sus hijos, a veces tus nietos, hasta bisnietos, mezclado con el teletrabajo, la educación también virtual y demás. Entonces lo que más se vio fue esta cuestión de un cuidador con mucha sobrecarga, ¿sí? El familiar que asumía el rol de cuidador principal muy sobrecargado, ¿sí? Que generalmente son las mujeres. Eso también es algo que se observa, ¿sí? Jimena, por último, ¿qué aporte tiene, bueno, desde el campo PSI, ¿no? La psicogerontología en el abordaje de adultos mayores? Bueno, la psicogerontología tiene que ver con el abordaje, como vos bien dijiste, sí, es decir, la atención a la salud mental del adulto mayor. Yo creo que el gran aporte que tiene la psicogerontología es que a la vez de ser, digamos, todo un campo, es a la vez también, no está solamente circunscripto al psicólogo, sino que a la vez también es interdisciplinario. Hoy tenemos terapistas ocupacionales especializados en psicogerontología, profesores de actividad física, psicomotricistas, ¿sí? Es decir, atendemos a la salud mental, pero también desde una perspectiva integral y desde una forma de mirar al adulto mayor donde integramos aspectos, digamos, desde aspectos cerebrales más orgánicos hasta aspectos farmacológicos, aspectos en cuanto a la subjetividad. Y realmente tiene que ver con este acompañamiento que hacemos al sujeto en cómo se las va arreglando con el devenir de ese proceso de envejecimiento, ¿sí? Así que bueno. Muchas gracias, Jimena. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.